dijiste, tú dijiste. De la misma manera que tiras un arco con una flecha, estas dos palabras son muy poderosas, demasiado. Y en este vídeo vas a aprender con 3 situaciones muy sencillas cuándo decir tú dijiste, cuándo nunca decir tú dijiste y qué decir en su lugar. Porque realmente tú dijiste lo deberías decir un 1% de tu comunicación. Hola, maravilloso internacional como yo, ¿cómo estás hoy? Pues yo estoy como siempre, absolutamente fenomenal. En este vídeo vas a aprender que de verdad no tienes que utilizar esta frase, tú dijiste, ni ninguna de sus variedades y qué decir en su lugar. A mí me pasaba que había frases que yo decía que yo no me daba cuenta del impacto que tenían negativo en la otra persona, en la persona que tenía delante. Porque claro, yo estaba pensando en las palabras que tenía que decir, las pensaba y para mí tenían sentido, ¿vale? Pues esta palabra y esta palabra tienen sentido juntas, es mi comunicación, pero no me daba cuenta de que realmente la cortesía y cómo suenan determinadas palabras tiene un impacto muy alto, a veces positivo, pero muchas veces negativo. Si no me conoces, me llamo Beatriz Cutillas Moreno, pero me puedes llamar BCM y soy la creadora de la formación Consigue Ser Tú en español. A mí lo que me pasó fue que tuve que aprender otro idioma como adulta, fue muy duro, lo pasé muy mal, tardé más de 10 años y en ese proceso he creado un método que ahora tú puedes utilizar para poder ser más fluido, más fluida en español. Así que si te gusta lo que oyes, suscríbete porque estoy subiendo vídeos todo el rato. Lo que quiero es que tú lo tengas 1000 veces más fácil que yo. Bueno, vamos con la situación 1, ¿vale? La situación 1 es que tú has quedado con una amiga para cenar el viernes y habíais quedado en que ibais a cenar comida japonesa. Entonces tu amiga te dice, bueno, vamos al italiano. Y entonces tú dices, pero tú dijiste que íbamos a comer japonés. Entonces, esto realmente es una provocación. Entonces, aquí no diríamos tú dijiste, diríamos otras frases antes. Vamos a ver paso a paso cuáles son las frases que utilizaríamos. ¿Y por qué no diríamos tú dijiste? Pues porque mira, la palabra tú, o sea, los pronombres yo, tú, él, son palabras que tienen una emoción asociada muy fuerte. Son como una lupa de aumento. Si vas a hablar de algo positivo, el pronombre es más positivo. Y si vas a hablar de algo negativo, el pronombre es más negativo. Es un poquito como la Navidad, ¿no? Si estás muy feliz, la Navidad te hace sentirte aún más feliz. Si estás un poco triste, la Navidad te hace sentirte aún más triste. ¿Vale? Entonces, usar el pronombre es igual. Porque ya sabes que los verbos en español, por cómo terminan, ya indica quién está hablando. Entonces, no hace falta realmente utilizar el pronombre. Si lo usamos es para ensalzar algo sobre esa persona, para enfatizar algo. Entonces, cuando tú dices tú, ya estás diciendo tú, o sea, has sido tú. Asociación a culpa, a responsabilidad, ¿vale? Cuando es algo negativo. Y dijiste es una palabra muy interesante. Porque realmente tú pensarás, bueno, el verbo decir es normal y corriente, ¿no? ¿Qué voy a usar si es el verbo decir? Sí, pero es que mira, todos los españoles han oído a su madre decir te lo he dicho
no me digas eso, eso no se dice. Entonces, el verbo decir también tiene asociada bastante emoción de autoridad. Igual esto te va a parecer una tontería, me dirás, Beatriz, qué tontería. Pero no, no es ninguna tontería. Hay verbos que tienen menos emoción asociada. Y todo esto está relacionado con la sociolingüística, cómo utilizamos determinadas palabras en un ámbito social o en una situación u otra. Entonces, vamos a aprender aquí qué vamos a decir en lugar de tú dijiste. No vamos a decir tú dijiste, vamos a decir otra cosa. Por cierto, dale like si te está gustando este vídeo, porque eso me hace una ilusión tremenda. ¿Qué diría un español, una española en esta situación? Has quedado con tu amiga para ir al japonés un viernes por la noche y tu amiga te dice: anda, vamos al italiano. Un español o española diría: ¿pero no dijimos que íbamos a ir a un japonés? Fíjate aquí. Entonces, tú dices pero, y ese pero ya está indicando un cambio de dirección de la conversación. Es como que al italiano, pero, ¿vale? Entonces ese pero es maravilloso. Ese pero es como un buffer. En inglés decimos buffer, algo que, pues que como que absorbe el impacto, ¿no? Entonces, en este caso el pero es una palabra buffer. En español buffer sería algo así como un cojinete o un comodín, ¿no? Un comodín, algo que hace un cojín, algo que hace que no haya mucho impacto. Entonces, otra palabra que podrías utilizar, o dos palabras que podrías utilizar es pero bueno, pero bueno. El bueno también es una palabra que suaviza mucho cualquier conversación, cambia la dirección de una conversación complicada. A mis estudiantes de la formación les entreno y les ayudo a navegar, a gestionar conversaciones complicadas. Y el bueno, la palabra bueno, es una palabra muy útil para ello. Por ejemplo, imagínate que hay dos personas discutiendo y entonces o alguien no está de acuerdo contigo y entonces tú dices, bueno, vamos a cambiar el tema. Ese bueno es como algo que se pone en medio como para recoger la tensión negativa y tirarla a la basura, ¿vale? Entonces, en este caso el pero es lo mismo, pero es como lo mismo pero cambiando la dirección. Podría ser pero bueno o pero, ¿vale? Y ahora fíjate aquí. Pero no dijimos que íbamos a ir a un japonés. Entonces aquí, en lugar de decir, pero no dijiste tú que íbamos a ir a un japonés, difuminamos todo eso diciendo, pero no dijimos. Entonces, aunque aquí utilices el verbo decir, al hablar de nosotros o nosotras, ya estás quitando, difuminando esa responsabilidad o esa culpa. Entonces, pero no dijimos que íbamos a ir a un japonés. ¿Por qué decimos íbamos? Pues porque íbamos es lo que sucede cuando hablas en el imperfecto, es lo que sucede hasta que hay un cambio de plan, ¿no? Por ejemplo, íbamos caminando por la playa y se nos cruzó un perro, ¿vale? Entonces, o puede ser una rutina, íbamos todos los días a la misma academia. En general, realmente esta frase lo que quiere decir es, pero no habíamos quedado en ir a un japonés, ¿vale? O sea que esta frase es oro puro, apúntatela y tú me dirás, Beatriz, ¿por qué tengo que ir andando con cuidado, con pies de plomo? Si yo lo que quiero decir es, tú dijiste que íbamos a ir a un japonés. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si tú quieres conectar con una persona española de la manera adecuada, tienes que adoptar todas estas maneras que la sociedad ha adoptado
y de las cuales la sociedad ya no se da ni cuenta, ¿comprendes? O sea, la sociedad española en este caso ha adoptado este tipo de frases como muy que difuminan mucho todo esto y esto es la normalidad. Ahora te vas a aprender cuándo decir tú dijiste, ¿vale? Y lo vas a ver más claro. Pero básicamente tú tienes que jugar las reglas del juego. Es como cuando yo empecé a hablar inglés, yo no jugaba las reglas del juego. A mí alguien me decía, ¿Do you want to open the window? Y yo pensaba, ¿cómo do you want to open the window? Si yo no te he dicho a ti nada. O sea, do you want to open the window quiere decir, ¿quieres abrir la ventana? Y yo pensaba para mí, vamos a ver, para empezar, el que está hablando primero eres tú. Yo no te he dicho nada. Y lo segundo es que a mí me da igual tener la ventana abierta o cerrada. Pero como ellos se expresan es, ¿Do you want to open the window? Realmente es una manera de preguntar, oye, ¿te importa si abrimos la ventana? Pero ellos usan, ¿Do you want to open the window? O ¿Do you mind if we open the window? Pero una de ellas es, ¿Do you want to open the window? Yo me acuerdo que yo lo traducía literalmente y pensaba, no, I don't want to open the window, you want to open the window. ¿Comprendes? Pero tú tienes que jugar las reglas del juego, porque si no juegas las reglas del juego, estás fuera de juego. Lo dice la palabra, estás fuera de juego. Tú no quieres estar fuera de juego, tú quieres estar en el juego, ¿vale? ¿Y qué es el juego? Pues meterte en una sociedad, conectar, ser uno más. Siempre vas a tener alguna diferencia, porque al ser una persona de otro país, pues siempre vas a tener un estilo, algo de ti que es diferente, estilo de vestir, manera de expresarte, siempre va a haber un poco de diferencia. Pero lo que queremos es alinearnos a la comunicación lo máximo posible para conectar lo máximo posible, ¿vale? Mira, te cuento una anécdota muy interesante sobre esto. Cuando yo estaba en Liverpool, éramos un grupo de amigos muy, muy grande y ahí había un chico inglés que hablaba español perfecto. Bueno, no era perfecto, tenía un acentillo, pero vamos, hablaba un español muy, muy bueno. Y el resto de amigos éramos todos españoles. Entonces él a veces nos decía a nosotros, ah, sí, va a jugar el Nottingham. Entonces él decía Nottingham a los españoles. A nosotros que éramos españoles nos decía, va a jugar Nottingham. No decía, va a jugar Nottingham. Decía, va a jugar Nottingham. Realmente él decía la palabra de una ciudad de su país mal para conectar con todos los españoles. Nosotros no nos dábamos ni cuenta de que él estaba diciendo esa palabra mal. Por ejemplo, otro ejemplo es algo que yo a veces también hago. Cuando hablo de Murcia, dependiendo de la persona que yo tenga delante, a veces digo, oye, Mercia, porque yo sé que ellos le llaman Mercia. Entonces, si yo digo Murcia, estoy creando una fricción muy grande. Yo lo estoy pronunciando perfecto en mi idioma, el español, o mi idioma materno y paterno. Pero estoy creando una fricción porque estoy diciendo Murcia y ellos dicen Mercia. Obviamente, si es un estudiante de español que está aprendiendo español, no voy a decirle Mercia, pero hablo de personas que hablan inglés y que no tienen ningún interés en aprender español. Porque si tú estás viendo este vídeo, y de hecho, si tú has llegado hasta aquí viendo este vídeo, eres una minoría, déjame que te diga que eres una persona muy única, muy especial. La mayoría de gente quiere aprender 4 frasecillas y les da igual si lo que dicen es tú dijiste u otra cosa. Pero hay un determinado grupo de personas como tú, como yo, que somos un grupo relativamente pequeño de personas a las que nos gusta realmente conectar de verdad, que tenemos un interés verdadero en integrarnos con esa lengua. Así que nada, básicamente
piensa y adopta estas frases alternativas porque va a ser muchísimo mejor. Entonces, por cierto, si te está gustando todo esto, suscríbete porque así YouTube te va a avisar de todo lo que estoy subiendo. Otra frase alternativa que puedes decir es: pero yo entendí que íbamos a ir a un japonés, ¿no? ¿Vale? O puedes decir: pero al final quedamos en que íbamos a ir a un japonés, ¿no? O sea, básicamente fíjate que en ninguna de estas estoy diciendo tú dijiste. Y ahora viene el momento. Imagínate que tu amiga dice: no, no, yo dije que quería ir a un italiano. Ahí sí que puedes decir: no, pero tú dijiste que querías ir a un japonés. ¿Vale? Entonces, tú has tenido ya bastante conversación sobre esto y tu amiga realmente está contradiciendo lo que dijo. Entonces, ahí tienes dos opciones. Recular, decir: bueno, pues no sé, yo lo habría entendido mal, si quieres, o decir: bueno, yo estoy convencido o convencida de que íbamos a ir a un japonés, o yo estoy convencida o convencido de que perdona, voy a decirlo solo con un género. Entonces ahí puedes decir: yo estaba convencido de que íbamos a ir a un japonés. Si eres chica, yo estaba convencida de que íbamos a ir a un japonés. Puedes decir eso, o puedes decir: no sé, me habré equivocado también, pero si quieres confrontarlo, ahí es el momento en el que dices: no, no, tú dijiste que íbamos a ir a un japonés. Y si ahora has cambiado de opinión, me parece muy bien, pero me dijiste que íbamos a ir a un japonés. Entonces, ahí hay una confrontación ya. Esta otra persona discutirá contigo o te dirá: ah, pues mira, perdona, no me acuerdo. ¿Vale? Entonces, esta es la primera situación. Aquí tienes claro cuándo decir tú dijiste y cuándo no. Te das cuenta cómo decir tú dijiste no es una cosa que decimos así gratuitamente. Nos lo pensamos bastante antes de decirlo. Bueno, dime en comentarios cuál de estas frases vas a elegir la próxima vez que te veas en este tipo de situación. La situación número 2, imagínate por ejemplo que estás en un ámbito laboral y tu jefe o tu jefa te repiten algo que ya que dicen muchas veces. Entonces, aquí la tentación es decir: sí, ya lo dijiste, ya lo dijiste. Pero de la misma manera y por la misma razón, por lo que decimos antes, un español o una española va a oír: lo has dicho muchas veces, cállate ya, pesado, cállate ya, pesada. Realmente ya lo dijiste o ya lo has dicho, es una frase muy provocadora. Realmente es una frase que suena bastante brusca, un poco maleducada. Entonces, ¿cuáles son las opciones aquí? Ah, sí, recuerdo que ya lo comentaste una vez. O, ah, sí, recuerdo que ya lo comentaste alguna vez. O, ah, sí, recuerdo que lo has comentado alguna vez. Y cuando lo hablamos, dijimos que era muy importante. O, y cuando hablamos, dijimos que era bastante importante. ¿Vale? Entonces, aquí cambiamos el verbo decir por el verbo comentar. Sí, ya me lo has dicho. Creo que ya me lo comentaste. Este es muy agresivo. Este es súper amable, relajado, que realmente es lo que tú quieres usar. ¿Vale? Entonces, sí, ya lo comentaste alguna vez. Sí, creo que ya lo comentamos. Sí, creo que ya se ha comentado. ¿Vale? Creo que ya lo hemos comentado. Entonces, cambiamos decir por comentar. El primer paso. Y luego dices, sí, y cuando lo hablamos, entonces cambiamos decir por hablar. Lo hablamos, que ese es el lo neutro. Hablamos de eso.
Y ahora fíjate, dijimos que era bastante importante. De la misma manera que en la primera situación, si recuerdas, dice, pero no dijimos, o sea, cuando tú usas dijimos como dijimos tú y yo, ahí estás suavizando mucho el verbo decir. ¿Vale? Por cierto, si te está gustando este vídeo, dale like porque eso me ayuda a crecer y a aprender más. Tercera situación. Tú sabías que si salías tarde para ir a la playa, si se te hacía muy tarde para ir a la playa que tú querías ir, no ibais a encontrar aparcamiento. Y estáis en esa situación. Entonces, aquí la persona podría tener la tentación de decir, ya lo dije yo, o ya lo decía yo, que si salíamos muy tarde, no íbamos a encontrar aparcamiento. Y esto es correcto, pero también es un bastante brusco, un poco maleducado. Es lo mismo que decir, ya lo sabía yo, que si salíamos muy tarde no íbamos a encontrar aparcamiento. Esto es lo que dicen las personas cuando están muy enfadadas. Entonces, si tú estás muy enfadado, lo puedes decir. Pero si lo que tú quieres expresar no es enfado, no digas, ya lo dije yo, ya lo sabía yo. Ahí deberías expresarlo de otra manera. ¿Cómo lo expresarías? Pues de la siguiente manera. Ya lo sabíamos, ¿vale? Ya lo sabíamos. Que si salíamos muy tarde de casa, iba a ser muy difícil encontrar aparcamiento. Sí, la verdad es que ya lo sabíamos. Entonces, cuando lo dices en plural, ya lo sabíamos que cuanto más tarde saliéramos de casa, iba a ser más difícil aparcar. ¿Vale? Entonces, te das cuenta que pasamos de una frase que va directa hablando de tú, ya lo dije, o de mi importancia, ya lo dije yo, y el verbo decir, que es muy fuerte, a decir ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. O, por ejemplo, cuando estábamos planeando pasar el día fuera, ya lo hablamos. Ya lo comentamos. O como ya os comenté, ¿ves? Entonces, en lugar de como ya dije, como ya os comenté, cuanto más tarde saliéramos, más difícil iba a ser aparcar, ¿vale? Entonces, cambiamos decir por comentar, por hablar, y también si usas el dijimos, el decir es dijimos, ¿vale? Tú y yo, o nosotros dijimos. O ya lo sabíamos, en lugar de ya lo sabía yo, que soy tan listo, ya lo sabíamos, ¿vale? Así que nada, escríbeme en comentarios qué frase nueva has aprendido hoy y cuál es tu favorita. Esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya entusiasmado y que te haya ayudado a mejorar cada vez más y más tu español. Comunícate, líbrate y por supuesto conecta, logra ser tú en español. Y si quieres convertirte en uno de mis estudiantes, en una de mis estudiantes, te dejo toda la información en la cajita de descripción. Un abrazo. Pero la realidad es que cada palabra tiene asociada una emoción y hay palabras que tienen asociadas emociones muy, muy fuertes.